Presión osmótica. Definiciones previas. Una disolución es un sistema químico homogéneo donde cualquier parte de su volumen posee propiedades químicas y composición idéntica, compuesta por soluto y solvente. El solvente es el medio dispersante que está en mayor cantidad. El soluto es la sustancia que se dispersa homogéneamente en el solvente. La membrana semipermeable es una membrana que deja pasar las moléculas del solvente, pero no las del soluto. Permite que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella por difusión. La ósmosis es el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable entre soluciones con diferente concentración. Se trata de un fenómeno físico que se genera de manera espontánea y sin gasto de energía. En el gráfico estamos observando que nuestro solvente va a ser el líquido rojizo y el soluto va a ser estas bolitas de calor morado que pueden ser cualquier sustancia. Vemos cómo el flujo está yendo de la parte izquierda a la parte derecha, donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, lo que conlleva al aumento del volumen en la parte derecha para poder igualar las concentraciones de la parte izquierda como la de la parte derecha. La presión osmótica es la presión necesaria que se ejerce al líquido de manera natural para detener el flujo solvente, en este caso agua, a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de diferente concentración. Acá también de manera gráfica, primero en el gráfico de la parte izquierda estamos observando cómo el flujo está yendo de menor concentración a mayor concentración, pero ya en la parte derecha donde aparece la presión osmótica, este flujo va a cesar y claro, acá ya se va a establecer también la igualdad de concentraciones en la parte en la columna en la parte izquierda como en la parte derecha del gráfico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos aumentar la concentración? Para esto tenemos que realizar la definición de ósmosis inversa. La ósmosis inversa es la aplicación de una presión externa para invertir el flujo natural del solvente. Es decir, ya no vamos a... Perdón, el flujo ya no va a ir de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, sino que ahora va a ser al revés. El flujo va a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Para esto vamos a aplicar una presión externa donde está la mayor cantidad de concentración y esta presión externa tiene que ser mayor que la presión osmótica para cambiar el flujo. Esta osmosis inversa tiene varias aplicaciones de manera industrial, como son para desalinizar el agua de mar, fabricación de concentrados de frutas, tratamiento de aguas residuales y potabilización de agua. Ahora vamos a realizar un experimento de presión osmótica. Para esto necesitaremos 3 rodajas de papa, 3 vasos transparentes, 2 cucharadas de sal y agua. Para saber qué pasó, primeramente debemos conocer que cada célula que compone la patata está rodeada de una membrana protectora que deja pasar solamente ciertas sustancias, por eso se dice que es selectivamente permeable o semipermeable. El agua puede pasar por ósmosis a través de esta membrana. En el primer vaso donde se colocó la patata
y al cual solo le agregamos agua y no sal, la patata dentro de sus células tenía una concentración de sal que era mayor que la de afuera. El agua entra a esta patata para igualar las concentraciones. Con tanta agua, el tamaño y rigidez de la patata aumentó. En el tercer en el tercer vaso, en el cual habíamos saturado de sal, fuera de las células de la patata, la concentración de sal es mucho mayor que dentro, así que el agua sale de la patata. Al perder agua, su tamaño disminuye y sus células empiezan a morir y a perder rigidez. Por eso la patata se volvió elástica y su color se puso de color café. En el segundo vaso, donde solo habíamos agregado un poco de sal, la patata no se vio afectada en tamaño ni en otras características porque las concentraciones de sal eran prácticamente idénticas. Continuando con las propiedades, veremos lo que es la disminución de la presión de vapor. Primeramente, la presión de vapor es la presión que aplica la fase gaseosa o de vapor a la fase líquida en un sistema aislado a una cierta temperatura. La fase líquida y el vapor están en equilibrio dinámico. Por equilibrio dinámico nos referimos a la condición en la cual los procesos opuestos se efectúan simultáneamente a igual velocidad. En el gráfico de abajo observamos cómo las moléculas de agua escapan de la superficie del líquido convirtiéndose en vapor de agua, y al mismo tiempo las que ya habían escapado regresan al estado líquido. A medida que pasa el tiempo, el número de moléculas que escapan va a ser igual al número de moléculas que regresan a la fase líquida. Factores que alteran la presión de vapor. Para un líquido la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura, ya que al aumentar la temperatura estamos aumentando la energía cinética de las moléculas y estas escapan con mayor facilidad. Líquidos diferentes a la misma temperatura presentarán diferente presión de vapor, ya que la naturaleza de cada líquido es diferente. Por lo tanto, la presión de vapor depende de la temperatura y naturaleza del líquido. En el cuadro estadístico de abajo observamos cómo varía la presión de vapor en milímetros de mercurio con respecto a la temperatura de estas cuatro sustancias. Por ejemplo, a 20 grados Celsius, el que tiene mayor presión de vapor va a ser el etanol, y el que tiene menor presión de vapor va a ser el ácido acético. Por lo tanto, si nosotros agarraríamos 4 gotas de cada una de estas sustancias y las pondríamos en una hoja bond, la gota que se va a evaporar más rápidamente va a ser la gota de etanol, ya que esta tiene una presión de vapor muy alta. Y la gota que más se va a demorar en evaporar va a ser la gota de ácido acético, ya que esta es la que tiene menor presión de vapor que todas. Soluto no volátil. No obstante, la presión de vapor se altera si agregamos al líquido un soluto, ya sea volátil o no volátil. El soluto no volátil es aquel que posee una presión de vapor menor al 1% de la presión de vapor del solvente a la misma temperatura. Lo que va a hacer el soluto no volátil es disminuir la presión de vapor. Ahora, ¿por qué disminuye la presión de vapor? La disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Si agregamos un soluto no volátil, estos van a actuar como una malla en la superficie, lo que va a perjudicar que las moléculas de líquido que están en la superficie pasen a la fase de vapor. Y claro, también van a generar fuerzas atractivas entre las moléculas del disolvente, dificultando, la fase llegar a la fase de vapor. También tengo que agregar que cuanto más soluto no volátil añadamos, vamos a disminuir más la presión de vapor. Ahora bien, Francois Marie Raoult estableció una ley que dice que el descenso relativo de la presión de vapor del disolvente en una disolución es proporcional a la fracción molar del soluto. Las soluciones que cumplen esta ley se les va a denominar soluciones ideales. Ahora vamos a realizar un experimento. Pondremos en este vaso ácido cítrico y le añadiremos alcohol etílico. Tratamos de disolverlo lo más que podamos. Sobre este plato de vidrio pondremos una gota de alcohol etílico y también otra gota de la solución que acabamos de preparar. Observando, nos daremos cuenta que la gota de ácido cítrico se demora más en evaporarse que la otra gota que solo tiene alcohol etílico. Ahora haremos lo mismo sobre este papel para observar a mayor detalle.
nos damos cuenta que la gota que tiene ácido cítrico se demora más en evaporarse que la gota que tiene solo alcohol etílico. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, al echar ácido nítrico al vaso que tiene como solvente el alcohol etílico, este ácido nítrico actuó como soluto no volátil, lo que disminuyó la presión de vapor del alcohol etílico. Es por eso que al comparar las gotas de la solución que formamos con la gota que solo tenía alcohol etílico, la gota que contenía ácido cítrico se demoró más en evaporarse que la que solo tenía alcohol etílico. De esta manera hemos demostrado que el soluto no volátil disminuye la presión de vapor. En este vaso agregaremos agua y como soluto tendremos el cloruro de sodio que actúa como soluto no volátil. Vamos a calentar nuestra solución que hemos realizado y comenzamos a removerla. Con este termómetro digital que tiene una sonda, le introduciremos para calcular la temperatura cuando este comience a hervir. La solución va a aceptar un poco más de soluto, así que lo agregamos. Seguimos removiendo y observamos que ya está comenzando a hervir. Introducimos el termómetro y nos damos cuenta que la temperatura va a llegar hasta los 107,5 grados Celsius, siendo esta la temperatura de ebullición. Repetiremos el experimento pero con cloruro de calcio. Agregamos el agua, calentamos y echamos el soluto que va a ser cloruro de calcio, que actuará como soluto no volátil. Comenzamos a remover la solución. Como este cloruro de calcio es mucho más soluble que el agua, podemos agregar mucho más cloruro de calcio. Removemos. Cuando comienza a hervir, introducimos el termómetro y nos damos cuenta que la temperatura de ebullición va a llegar hasta los 119,3 grados Celsius.